Las condiciones que hicieron posible el primer auge industrial en Monterrey, en primer lugar, una que deriva de un acontecimiento doloroso como es la pérdida de territorio luego de la guerra contra Estados Unidos y que provoca la reconfiguración de la frontera. Es decir, la frontera se retrae. Una segunda condición, la guerra de secesión estadounidense, donde a raíz de esta guerra civil en el vecino país del norte, los confederados que se ubicaban al sur fueron replegándose y fueron viendo cerrados sus puertos donde podían exportar el algodón que cosechaban, y no les quedó más remedio que internarlo por territorio mexicano. Entonces esto dio una gran oportunidad, o fue una gran oportunidad para la élite económica de la ciudad, que aprovechó esta situación y de esa manera comienzan a capitalizarse algunas familias con apellidos que todavía están vigentes en la actualidad, como los Madero, los Zambrano, también por ahí ya se escucha los Sada, entre otros. Una tercera condición es el orden y progreso que caracterizó al periodo de la dictadura porfirista. Pues se dan condiciones de lo que se llamó el orden y progreso. Este orden y progreso fue reproducido a nivel local por uno de sus generales de mayor confianza, que fue el general Bernardo Reyes. Durante su gestión se promulgan leyes a favor de la industria, concediendo exención de impuestos a los negocios, a los giros industriales que iban de los 5 o 7 años e incluso podían llegar hasta los 20 o 25 años con este beneficio. Los impulsa la construcción de vías férreas. ¿Qué quiere decir esto? Que antes del estallido de la revolución, la ciudad de Monterrey era una de las mejores conectadas en toda la República. Todo esto generó condiciones que supieron capitalizar la élite regiomontana y extranjera para conocido como primer auge industrial. Sí, la misión de Reyes era clara. Él tenía que poner en práctica mucho de lo que a nivel nacional se estaba dando, que era propiamente modernizar el país. Con el porfiriato se trató de llegar primero a una pacificación, que ese podemos decir fue el objetivo uno de Reyes, pacificar la situación en relación, por ejemplo, a los indios, a los poderes locales que se estaban peleando precisamente el lugar. Y un segundo, objetivo era tratar de llevar a Nuevo León a un nuevo orden económico y político, mucho más cercano a lo que estaba pasando, por ejemplo, en Estados Unidos o en las naciones europeas como Francia o Inglaterra. Entonces, de una u otra manera, los dos objetivos se estaban tratando de cumplir como parte precisamente tanto de un proyecto nacional como parte de un proyecto regional. Hay que entender también que para ese momento Nuevo León y Monterrey como capital no se habían distinguido mucho, a diferencia precisamente, por ejemplo, de otros lugares del país por su economía, debido a que
bueno, pues no era una zona comercial o no abundaba propiamente las riquezas minerales o naturales. Entonces Bernardo Reyes la tenía difícil, ¿no? Entonces le va a dar continuidad a un proyecto que desde tiempo atrás venía dándose, donde por el comercio que se estaba dando, por la posición geográfica del estado y por la cercanía con Estados Unidos, empezó a darse un crecimiento económico que se va a manifestar en un crecimiento industrial, donde se van a formar industrias emblemáticas. Con ello va a crecer más la ciudad, la población, los servicios públicos. Uno repasa, por ejemplo, la construcción, la modernización de la Ciudad de México, allá a mediados del siglo XX, y todas las construcciones que se van a hacer, tanto en la época de Díaz como en la época revolucionaria, es con fierro y acero de fundidora, y es con vidrio de la futura vidriera, y así podemos poner una serie de ejemplos a través del ferrocarril, ¿no? Entonces yo creo que el ferrocarril es en sí el mercado, es un medio de transporte que es el portento de la industrialización. Yo creo que es el sinónimo, el ícono de la industria norestense, de la industria mexicana. Sin embargo, el estallido de la Revolución Mexicana en 1910 impacta negativamente en este impulso que llevaba el crecimiento industrial que se estaba registrando en el estado. ¿Cómo afecta? Pues no de inmediato. De hecho, los primeros años de la Revolución podríamos decir que pasó desapercibida en la ciudad. Sin embargo, después del golpe de Estado de Victoriano Huerta y el asesinato de Madero en 1913, que deriva en el movimiento constitucionalista encabezado por Venustiano Carranza, llega la revolución, alcanza la ciudad. En 1914, el general Pablo González toma la ciudad de Monterrey, expulsando a las fuerzas federales, y una de sus primeras acciones es solicitar préstamos a los industriales, entre ellos a los propietarios de la cervecería Cuauhtémoc, ¿no? Incluso en mayo de 1914 es incautada la cervecería por el gobernador de Villarreal, y pues prácticamente la producción de cerveza, que iba en ascenso, comienza a decaer. El 7 de junio de 1910, en pleno proceso electoral, es arrestado Francisco I. Madero en la ciudad de Monterrey, trasladado a San Luis. Serán nuevoleoneses quienes le ayuden a escapar hacia San Antonio, Texas. De ahí regresará el 20 de noviembre ya con el movimiento revolucionario, y este movimiento triunfará, terminará siendo presidente. Hay un nuevoleonés, Bernardo Reyes, quien trató de contender contra Madero, pero al ver que no tenía posibilidades, retira su candidatura. Sin embargo, el 25 de diciembre del mismo 1911, con apenas un mes y días de haber asumido Madero la presidencia, intenta un golpe de Estado, es arrestado y trasladado a Santiago Tlatelolco. Desde prisión, junto a Félix Díaz, Manuel Mondragón, Aureliano Plaquet, conspiran y van a lograr ese otro episodio negro de nuestra historia que se conoce como la Decena Trágica. El 9 de febrero sale de prisión, lo sacan de prisión sus aliados, y Bernardo Reyes encabeza el movimiento armado en Palacio Nacional para tomar el gobierno de la República. En ese momento muere quien fuera nuestro gobernador, uno de los más importantes constructores de lo que es el Nuevo León moderno. Ahí muere en ese pasaje, y días después, el 22 de febrero, morirá Francisco I. Madero. En 1915 tenemos
a Felipe Ángeles, que entre enero 15 de 1915 y febrero 15 también de ese mismo año, durante un mes, será el gobernador de Nuevo León, el general Felipe Ángeles, gobernador villista. Ahí es donde se da ese famoso episodio donde Francisco Villa va y le pide a los empresarios $1,000,000. Y si no, los iba a fusilar, si no le conseguían ese dinero. Finalmente, el general Felipe Ángeles será quien concilie, quien negocie. Se aceptarán $280,000 como aporte de los empresarios al movimiento revolucionario villista y se salva la vida de estos personajes. Una vez concluido el periodo más álgido de la Revolución Mexicana, al igual que durante el gobierno de Bernardo Reyes, se decretan leyes que eximen de impuestos a las industrias nuevas y a las industrias existentes que incrementen su capital. Podemos hablar de un periodo de estabilidad que se ve favorecido debido a un acontecimiento trágico como fue la Segunda Guerra Mundial. Hay este periodo de estabilidad durante los gobiernos surgidos del régimen revolucionario que luego, frente a la coyuntura internacional del conflicto bélico, a redirigir sus esfuerzos para incentivar o para generar nuevos giros productivos o nuevas industrias que permitan pues satisfacer las necesidades nacionales y posteriormente incluso exportar